El Real Oviedo quiere soñar con el ascenso directo. El conjunto asturiano se ha vuelto a imponer en el marcador, ganando 1-2 ante la Sociedad Deportiva Huesca. Segunda victoria consecutiva del equipo de Veljko Paunovic. Un Oviedo que con Veljko Paunovic no conoce la derrota. Sigue invicto el equipo Carballón con el técnico serbio. Un Real Oviedo que se enfrentaba a un Huesca que en teoría no te iba a plantear un partido nada fácil. Y un Real Oviedo que sale victorioso. Eso sí, un Huesca que en el minuto 19 ya recibía una tarjeta roja, más que merecida. Y a pesar de esa tarjeta roja, de esa expulsión, el equipo de Antonio Hidalgo en ningún momento ha bajado la cabeza, en ningún momento ha tirado la toalla, ya ha luchado hasta el final. Un Real Oviedo que le mete 7 puntos al Huesca, una estocada para el equipo aragonés, y un Real Oviedo que pone tierra de por medio con este equipo. El Real Oviedo ha firmado una jornada redonda, perfecta. Fin de semana redondo para el conjunto asturiano. Ya no solo por haber ganado ante un rival directo, sino por otros resultados que se han dado. El Racing de Santander, el Levante han pinchado. Todo esto provoca que el Real Oviedo se meta de lleno en la pelea por el ascenso directo. Tan solo 2 puntos. El Real Oviedo está a 2 puntos de asaltar esa segunda plaza. El Real Oviedo está a 2 puntos del Levante, que es el equipo que ocupa esa segunda plaza. La próxima jornada nos va a ayudar a sacar bastantes conclusiones, bastantes lecturas. Puede dictaminar el futuro de varios clubes en clave ascenso directo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que fue ese Huesca Real Oviedo. Un Huesca que, como he dicho, en ningún momento se vino abajo, y eso tiene bastante mérito después de estar prácticamente todo el partido con un hombre menos. Vamos con este Huesca Real Oviedo. Arrancamos. Pues como estaba diciendo, victoria muy importante para el Real Oviedo, que le impulsa, que le ayuda a afrontar las próximas jornadas anímicamente, mentalmente, también para que los futbolistas cojan esa confianza, para que practiquen un mejor fútbol. El ganar pues siempre ayuda. Los números de Veljko Paunovic no son nada malos. 4 victorias y 2 empates. Es decir, 14 puntos de 18. El Real Oviedo con Veljko Paunovic estaba abonado a esto de la media inglesa. El ganar en casa y empatar fuera. Pues renuncia a esto de la media inglesa tras esta victoria. Buena noticia, porque se ha llevado los 3 puntos fuera de casa. Segunda victoria consecutiva del equipo de Paunovic, que no lo había hecho hasta el momento el Oviedo con el técnico serbio. Paunovic, cuando llega al Oviedo, el equipo es sexto a 7 puntos del ascenso directo de esa segunda plaza. Y ahora mismo el Oviedo se encuentra a 2 puntos, es decir, ha recortado 5. Ha sido una remontada importante, que no era nada sencillo. Y Paunovic, junto a los jugadores, el staff, la directiva, todo el mundo que forma parte de este equipo, pues han conseguido acercarse y estar al acecho de esos equipos que ocupan posiciones de privilegio. Antes de irnos con el análisis, vamos a repasar los 11 del partido. Empezamos por el Huesca, que salía en portería con Juan, lateral derecho Gerard, lateral izquierdo Vilarrasa y centrales Pulido, Velasco y Loureiro. Gerard, que era el que ocupaba esa banda derecha, más bien un carrilero, que ya luego explicaré un poquito su rol. Centro del campo para Silva, que finalmente llegó a jugar el partido, saliendo de inicio, era duda y fue titular. Y acompañándole en la medular, Kortajarena, que fue el autor de ese gol ante el Real Zaragoza en el último encuentro del Huesca, y Joaquín. Arriba a la delantera Patrick Soko y Sergi Enric, exoviedista, por cierto, el 9 del Huesca. Vimos esa línea de 5 del Huesca, del equipo aragonés, del equipo de Antonio Hidalgo, línea de 3 en el centro del campo y luego esos 2 puntas. Pero cuando tenía el balón el Huesca, Gerard se incorporaba a línea de medios. Loureiro pasaba a ser ese lateral derecho y veíamos, por lo tanto, una línea de 4 atrás, con Blasco, Pulido, Vilarrasa, Loureiro. Y en el centro del campo, Kortajarena, Silva, Joaquín y Gerard. De hecho, Gerard en la primera parte fue uno de los futbolistas que más participó en fase ofensiva, ¿no? del Huesca. Por lo tanto, algo te funcionó y sobre todo, al final ya estaba avisado el Huesca de lo que podía hacer Rain por lo último
que por la última actuación, ¿no?, del lateral izquierdo africano, donde hizo un buen partido. Y yo creo que en parte por esto utilizó esta variante táctica, ¿no? El meter a Gerard ahí como carrilero para estar muy pendiente del lateral izquierdo del Real Oviedo, del lateral africano. Más o menos supo contener a Rain Alassane, el Huesca, que en el último encuentro, si no lo visteis, pues fue el mejor partido de Rain Alassane, del lateral izquierdo del Real Oviedo, cogiendo bastante altura. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, línea de 4 atrás, Nacho Vidal, Rain, David Costas y Dani Calvo, centro del campo para Sibo, Cazorla y Colombato, y arriba la delantera, Hassan, Portillo y Fede Viñas. Las novedades, pues había solo una novedad en el 11 del Real Oviedo, Santi Cazorla, debido a que Jaime Soane no iba convocado por acumulación de tarjetas amarillas, es decir, estaba sancionado, y lo demás pues fue lo mismo, y el Real Oviedo pues no cuajó un mal partido, y Cazorla, que fue el encargado de sustituir a Jaime Soane, fue de los mejores. Con la expulsión en el minuto 19 del guardameta, cierto, era el segundo portero, ya que el primero está lesionado, tenía que salir el tercer portero. Enrich era el encargado de salir del césped, y Patrick Sogo quedaba como último hombre, como referencia en el ataque del equipo de Antonio Hidalgo. Un Real Oviedo que más o menos los primeros minutos es un encuentro donde está bastante reñido, donde ya vimos la agresividad y la presión del equipo de Antonio Hidalgo, del Huesca, que iba por el poseedor del balón. Estaba siendo un partido reñido donde no acababa de haber un equipo que se hiciese, que se adueñase del balón, pero esa tarjeta roja, que es un error tremendo de Juan, del portero del Huesca, pues le condiciona al Huesca, le condiciona por completo, y eso provoca que el Real Oviedo pues se adueñe de la pelota y empiece a dominar y a intentar someter a la Sociedad Deportiva Huesca. Es un error, como he dicho, pues tremendo, error garrafal del portero del Huesca, de Juan, que bueno, sale del área, un balón que es bastante bueno de Santiago Colombato, pero que se va largo, y ahí sale el portero y pone las manos cuando está fuera del área. Le sale ahí como impulso, pero había más formas de repeler, de rechazar ese balón, y no era muy complicado despejar ese balón con la cabeza. Se equivoca el guardameta, y a partir de ahí el Real Oviedo pues se encuentra mucho más cómodo. Es normal, ¿no? Con un hombre más pues es más fácil generar esas superioridades numéricas. Y Hassan en este partido ha vuelto a ser una de las principales armas del Real Oviedo, aportando esa profundidad en muchos momentos, tendiendo a venir hacia ese carril central. Estamos empezando a ver un Hassan más completo, con más registros, con diferentes soluciones en el juego. Un Hassan que fue el futbolista, de hecho, del partido que más centros puso, 7 si no me equivoco, que se lo puso complicado a Vilarrasa, al lateral izquierdo del Huesca, donde le generó dificultades al defensor de la Sociedad Deportiva Huesca. Un Hassan que, repito, fue ese futbolista punzante, incisivo, con influencia en el juego en muchos momentos, y que demostró el desborde que tiene, ¿no? Marcó la diferencia en muchos momentos a través de desbordar. Quiero hablar también del papel de Fede Viñas, que va mejorando, que sigue creciendo. Me ha gustado en el juego asociativo, a la hora de salir de fuera del área, a la hora de asociarse, de combinar en el juego de espaldas, descargando balones. Luego, en otros partidos estábamos recriminándole a los delanteros del Real Oviedo que apareciesen más en el área, ¿no? Que tuviesen más colmillo, que tuviesen más presencia, ¿no? Y en este partido ha marcado 2 goles, los 2 se los anula el árbitro, uno está bien anulado, el otro para mí no es falta, y no entiendo por qué el VAR no entra en esa acción. Pero ha hecho un partido bastante bueno. Ha estado francamente bien el delantero uruguayo. En el juego asociativo, repito, me ha gustado bastante. Ha tenido paciencia a la hora de participar con pelota. Y hemos visto en esa banda izquierda a Portillo, que no ha tenido tanta ascendencia en el juego como en el último partido. Pero bueno, ha seguido teniendo esa libertad, moviéndose por dentro y ayudando algo al equipo a girar el juego. Y un Cazorla que el juego del Real Oviedo ha pasado principalmente por él, por sus botas. Ha filtrado pases buenos. Un Cazorla que ha llevado la manija del centro del campo, que ha demostrado, bueno, la calidad que tiene, ¿no? La magia que desprende. No, tampoco es que haya
se haya lucido, pero bueno, en momentos pues te ayuda a gobernar los partidos, ¿no? Te ayuda a la hora de combinar, de mover la pelota, de girar el juego, ¿no? No lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal. Santi Cazorla en la defensa vuelven a demostrar esa solidez. El equipo muestra esa consistencia en las diferentes líneas, que es algo que con Calleja no pasaba. Creo que en este partido el Real Oviedo, sobre todo en la segunda parte y sobre todo después de los cambios, le ha faltado pues meterle alguna marcha más al encuentro, darle más ritmo. Hemos visto en momentos a un Oviedo más lento, pero sobre todo creo que en este encuentro hemos visto a un Real Oviedo que agiliza ese proceso de tener la pelota. Es decir, ya no le cuesta tanto aproximarse al área del rival y buscar la portería del Huesca. Ya no le cuesta tanto y eso es algo bastante positivo. Es decir, un Real Oviedo más directo y un Huesca que, como he dicho, como dije al principio, pues en ningún momento se rindió. Demostró que es un equipo combativo, aguerrido, que en ningún momento baja la cabeza. Sobre todo en la segunda parte, viendo que iba ya por debajo en el marcador, perdiendo 2-0, se vio obligado pues a estirar, ¿no? A estirar al equipo y por lo tanto generar más espacios, y ahí el Oviedo pues en momentos le costaba menos superar esas líneas del rival, pero hemos visto cómo el conjunto asturiano no ha sido capaz de desorganizar al Huesca. Ha mantenido más o menos un orden el Huesca, ha sido un equipo organizadito, que se sabía proteger, y en ningún momento el Real Oviedo ha sido capaz de perforar la defensa, ¿no? Ha encontrado en algún momento espacios, resquicios, sobre todo por las buenas acciones combinativas del Real Oviedo, pero en ningún momento ha sido capaz de derrumbar ese muro, ¿no? Y creo que hay que destacar también el papel de Patrick Soko, de su delantero, que en muchos momentos pues estaba solo, ¿no? Estaba solo en el sentido de que no tenía compañeros al lado y ha intentado sacar las castañas del fuego, ¿no? Ha intentado sacar petróleo de donde no había y en algún momento ha dado algún pequeño susto al Real Oviedo, ¿eh? En general las situaciones las ha tenido bastante controladas el Real Oviedo. La situación era muy desfavorable para el Huesca y más viendo que el Oviedo pues ha demostrado que, oye, el saber mover el balón pues no es tan complicado con estos futbolistas, ¿eh? El equipo a la hora de combinar, como he dicho, pues ha mejorado y el Real Oviedo pues ha cuajado un mejor partido que la Sociedad Deportiva Huesca. El primer gol del Real Oviedo es una acción de Dani Calvo, que vimos cómo durante el partido estuvo atacando mucho ese segundo palo y le acabó funcionando al Real Oviedo, le acabó funcionando al conjunto asturiano el atacar ese segundo palo, donde aparecía Cazorla, un Cazorla que detectó muy bien hacia dónde ir y la verdad que dio ese toque sutil para que subiese ese gol al marcador y luego Hassan marcaba el segundo gol del partido. Hablamos antes de que Hassan hizo un partido bastante bueno, pues marcaba ese segundo gol el extremo francés en una acción muy buena combinativa del equipo. Pomares para Sebas, pone el centro Sebas, le mete un toque sutil ahí a Alemão, un toque muy bueno, exquisitez. Es una jugada muy buena del Real Oviedo, de tacón a Alemão, la asistencia para Hassan, y Hassan que remata a placer para marcar ese segundo gol. Ya luego el Huesca en el minuto 70, Patrick Soko marcaba el primer gol que abría la lata para el Huesca, pero no fue capaz de generar situaciones de peligro en general. No tuvo algún aviso, sobre todo un disparo desde la frontal de Javi Hernández, que disparó dos veces a portería, y una fue un gol y el otro fue rozando el palo, donde la empaló muy bien el jugador del Huesca, pero ese balón no fue entre los tres palos, por lo tanto pues no fue gol. Y quiero hablar también sobre Santiago Colombato, que estamos viendo como con Paunovic, sobre todo en las dos últimas jornadas, ha mejorado bastante con balón. Estábamos viendo con Calleja y en partidos anteriores como Colombato, pues con balón, en fase ofensiva, en fase de creación, le faltaba algo, ¿no? Le faltaba ser más protagonista, tener más peso en el juego. Y ahora en estos últimos partidos estamos viendo cómo tiene más incidencia en el juego, sobre todo con pelota, lateralizando, haciendo lo que hizo el otro día, apareciendo en la creación, en la sala de máquinas. Y es muy importante esta recuperación porque Colombato ya demostró el año pasado el futbolista que es. Un futbolista de gran magnitud para esta segunda división y que consta de muy buenas habilidades. Muy importante también la noticia de que Ilia Chaira ya se ha incorporado a dinámica de primer equipo tras esa lesión que tuvo y que le apartó de los terrenos de juego prácticamente durante un mes. Muy importante.
recuperar a este futbolista marroquí porque es una pieza clave en este engranaje. Patrick Soko, que comenté antes, el buen partido que hizo, fue el futbolista que más tiros a puertas realizó de todo el encuentro. Un Real Oviedo que no acabó de atosigar al Huesca, pero que tuvo la pelota, dominó y se adueñó del balón y supo más o menos gobernar el encuentro. Luego le falta algo más de determinación, tener más capacidad para generar situaciones favorables, buscar más la portería, pero fue el dueño y señor del encuentro, ¿no? Un Huesca que, quitando el final, pues estuvo prácticamente todo el partido detrás de la pelota, ¿no? Detrás de la pelota y apenas supo asediar al Real Oviedo, ¿no? No supo el equipo de Antonio Hidalgo, un colombato que, por ejemplo, fue el futbolista que más toques dio del partido, 91 toques dio el, el futbolista argentino. Un Rain Alassane, que ya lo comentamos antes, ¿no? El papel de Gerard, de su carrilero derecho, que eso provocó que Rain pues estuviese más vigilado, ¿no? Y esas vigilancias provocaron que Rain pues no pudiese realizar esas galopadas que realizó en el último encuentro ante el Levante. Tuvo alguna pared el Real Oviedo por esa banda izquierda, alguna acción donde Rain supo marcharse por velocidad, pero también en un partido donde vimos a un Real Oviedo que tuvo que atacar mucho posicionalmente en estático, a Rain le cuesta más sorprender, o al menos por lo que ha hecho en los últimos encuentros, ¿no? Rain, por ejemplo, en el partido ante el Levante sorprendió sobre todo desde atrás, arrancando desde atrás. Y en este encuentro había que tener paciencia, bloque bajo del Huesca, pues ahí encontrar esos resquicios, esos espacios, era más complicado, evidentemente. A pesar de esto, creo que ofensivamente Rain no estuvo mal y luego defensivamente tuvo algunas imprecisiones que tiene que mejorar ahí, ¿no? Tiene que mejorar ahí el lateral africano. No hizo un partido desastroso a nivel defensivo. Es un partido donde ya probado de Rain, pero que no se lució como el fin de semana pasado, y que el Real Oviedo sigue teniendo esa solidez. Me sorprendió lo poco que insistió por la banda izquierda el equipo de Antonio Hidalgo. Nacho Vidal pues tampoco tuvo un gran trabajo, ¿no? En muchos momentos más pendiente de esos envíos directos al área que de algún jugador que pudiese amenazarle por ese flanco izquierdo. Y un Real Oviedo que, como he dicho, pues tiene esa consistencia en todas las líneas, o más consistencia que antes, y eso pues es una noticia bastante positiva. Vamos a repasar ahora las estadísticas del encuentro. 1-2 terminó este partido. Vemos aquí en el gráfico cómo el Real Oviedo tuvo más ocasiones, bastantes más, y cómo, bueno, fue el equipo que dominó. Posesión de balón, 28 para el Huesca, 72 para el Real Oviedo. En la primera parte es 21 frente a 79 del Oviedo, y en la segunda tuvo algo más el balón el Huesca por esos últimos minutos, 35 frente a 65. Pero la posición del partido es 28-72. Ocasiones claras, 1 del Huesca, 2 del Real Oviedo. Tiros totales 9-12, paradas 3-2, corners 3-9, faltas 11-15, pases 251-643, tiros libres 15-11, tarjetas amarillas 1 y 2, y luego tiros a puertas 3 del Huesca, 5 del Oviedo. Vemos aquí el mapa de disparos y vemos el mapa de disparos del Real Oviedo, como hay bastante diferencia, como el Real Oviedo pues supo aproximarse mejor a esta zona de 3/4 y al área del rival, ¿no? En concreto del Huesca, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí el mapa de calor de Hassan. Vemos el mapa de calor de Hassan, cómo aportó esa profundidad el futbolista francés, y vemos también el mapa de calor de Santi Cazorla, cómo tuvo esa libertad de movimientos, ¿no? Por los pasillos interiores, ¿no? Ayudando pues a que el equipo girase el juego y gobernase el encuentro. Un Real Oviedo que ha sido mejor, que el rival, y la victoria pues es meritoria, el triunfo es justo. El Real Oviedo, que los cambios que hizo Paunovic fueron Pomares nada más empezar la segunda parte por Rain, Alemão por Fede Viñas, que Viñas se retiró por unas molestias que tenía. Veremos si está en el próximo encuentro, pero la verdad que, como ya dije antes, 45 minutos muy buenos del delantero uruguayo, y luego Sebas por Portillo en el minuto 60, Cardero por Cazorla en el minuto 60, y luego Ilías por Hassan en el minuto 77. Creo que
la pérdida de Portillo y de Cazorla se notó algo, ¿eh? Se notó algo, sobre todo en esa fluidez, en ese dinamismo, en el juego por dentro. No estuvieron tan bien Sebas Moyano y Cardero, aunque tampoco hicieron un partido malo. Y es verdad que una vez que se va Cazorla y Portillo, el ritmo del partido baja un poquito y el Real Oviedo ya no se encuentra tan a gusto en esas fases cuando tienes la pelota. Y luego, muy importante, como ya dije antes, la recuperación de Ilia Cheira, que ya vuelve a estar disponible para el técnico serbio. Y vemos aquí, ya para ir acabando, la clasificación de la liga, donde el Real Oviedo es cuarto con 65 puntos, a 2 puntos del Levante y a 6 del Elche. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Acordad de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.